A ver, vamos a hacerlo artesanalmente, porque tenemos algún problema técnico. Tengámoslo listo, Juan Cristóbal Lloret, por favor. Ojalá que no tengamos algún problema con el audio, con el asambleísta. Escuchemos a Rafael Correa, por favor. Ecuatorianos, mi solidaridad con las personas enfermas y con aquellos que han perdido un ser querido. Mi gratitud a los servidores públicos y privados que arriesgan sus vidas por proteger las nuestras. Lo urgente es enfrentar la crisis sanitaria con todos los medios posibles. Es imperdonable que todavía no se lo haya hecho. Esta gravísima emergencia solo la superaremos con claras políticas públicas. En lo sanitario, aislamiento, a quedarse en casa, miles de pruebas diarias para detectar las redes de contagio, equipamiento para nuestro sistema de salud. En lo macroeconómico, reasignar 2.600 millones de gasto público, suspender pago de deuda externa por 4.000 millones y lograr financiamiento del propio Banco Central por 2.500 millones más. Evitar salida de divisas y poner aranceles al máximo, así como un impuesto a grandes patrimonios, lo cual genera alrededor de 1.000 millones. En lo microeconómico, es decir, el drama de cada familia, de cada empresa, tu drama, posponer todo pago de deuda con el sistema financiero, respaldando a la banca con el fondo de liquidez existente, posponer todo pago de servicios públicos, garantizar la estabilidad laboral y el pago de sueldos. A las empresas se las apoyaría con créditos blandos y copago público. Atender con alimentos y bienes básicos a las familias pobres sin ingreso fijo. Estamos haciendo lo posible a nivel internacional. Tenemos la campaña de condonación de la deuda latinoamericana. Hemos propuesto una emisión trillonaria de moneda contable emitida por el Fondo Monetario, lo cual nos daría liquidez. Hablamos al más alto nivel con Cuba. Están dispuestos a darnos todo el apoyo, pero ni siquiera lo han solicitado. Compatriotas queridos, siento una inmensa tristeza, pero también indignación por la irresponsabilidad, improvisación y negligencia. Cosecharon lo que sembraron 3 años. Ecuador es el país que peor ha manejado la crisis sanitaria y será el que más sufrirá el impacto económico. No tenemos gobierno y nos mienten a cada instante. Un cambio es ineludible. Tenemos que evitar una catástrofe mayor e impedir una crisis humanitaria generalizada. La situación es extremadamente grave, pero a mantener la fe. Siempre hemos salido adelante. Un abrazo a todos. Muy bien, esa es la declaración de Rafael Correa expresada el día de ayer. Esto es lo que uno espera de los líderes políticos, de los actores políticos. Propuestas. Una postura propositiva. Creo que lo han hecho tanto Correa hoy, cuanto Lasso, cuanto Nebot. Cada quien valorará en su justa medida las propuestas que han hecho cada uno de los diferentes actores políticos que se han pronunciado. Pero esto es lo que uno espera de un líder político. Por eso hace 2 semanas públicamente expresé mi rechazo en lo personal a que se pretenda incorporar discursos politiqueros sobre la estabilidad o no de la República y del gobierno en medio de la crisis sanitaria. Y yo ratifico aquello. Y sé que alguna gente, algunos de ustedes no estuvieron de acuerdo con mi posición y es absolutamente legítimo. No creo que es el momento de hablar de eso. Es el momento de la unidad, de las propuestas. Porque en el medio estamos los ciudadanos. Y eso es lo que uno espera de los actores políticos. Es lo que acabamos de escuchar ahora mismo con este discurso propositivo que ha generado el expresidente Rafael Correa, como antes lo hicieron Jaime Nebot y Guillermo Lasso. Me enlazo con Juan Cristóbal Lloret. Él es asambleísta de la Revolución Ciudadana para sustentar esta propuesta que hace Rafael Correa. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Un cordial saludo para usted en esta mañana y sobre todo para la directa audiencia de Primera Hora. Está en el austro. Consternado por lo que está pasando en Guayaquil y quería empezar solidarizándome y enviando mi abrazo fraterno a todas las familias de aquellas personas que han perdido sus seres queridos. Muy buenos días, Fabricio. Gracias, buenos días. Entiendo que está en Cuenca, ¿verdad? Estamos en Cuenca, Fabricio, cumpliendo, por supuesto, como no puede ser de otra forma, las restricciones emitidas desde las instancias gubernamentales. Correcto. ¿Cómo ve usted? Acabamos de escuchar, la audiencia acaba de escuchar la posición expresada por el expresidente Rafael Correa, que lejos, digamos, de la polémica, ahora genera un discurso propositivo con propuestas para enfrentar la crisis sanitaria. ¿Cómo sustenta usted esta iniciativa o estas iniciativas del exmandatario?
Gracias, Fabricio, porque nos permite dar algunas luces con respecto a lo que hemos venido sosteniendo y proponiendo desde la Revolución Ciudadana, desde el inicio de esta crisis. Nosotros, si bien es cierto, hemos sido críticos del gobierno nacional. En realidad, al interior de la Asamblea Nacional somos la única fuerza de oposición, el resto ha sido muy funcional durante estos 3 años a los intereses del gobierno y por ende los intereses de unas pequeñas mayorías que se han beneficiado con lo que ha hecho el gobierno hasta el momento. Sin embargo, yo soy muy sensible al momento que está viviendo el Ecuador, y la Revolución Ciudadana desde el inicio ha venido proponiendo una serie de medidas contracíclicas. ¿A qué me refiero con contracíclicas? Mientras el gobierno nacional insiste en medidas que van a afectar a las grandes mayorías de los ecuatorianos, medidas que están de la mano con la afectación al final de la remuneración a los ciudadanos, lo que buscaban, o medidas que planteó el gobierno, como reducir el salario o tener una contribución a los funcionarios públicos, lo único que hacen es afectar a la capacidad de consumo de los ciudadanos. Cuando se afecta la capacidad de consumo, como lo han venido afectando durante estos 3 años, porque han recortado las inversiones públicas de 7.000 millones de dólares a alrededor de 1.000 millones de dólares, eso afecta la capacidad de consumo. Como han despedido a un sinnúmero de personas, muchos de ellos funcionarios de la salud, eso afecta la capacidad de consumo. Y lo que ha sucedido lamentablemente en el Ecuador, y se puede evaluar en las cifras del 2019, es que todas esas medidas han afectado a la capacidad de consumo. Cuando se afecta la capacidad de consumo, cae la demanda. Cuando cae la demanda, también cae la producción. Cuando cae la producción, es evidente que caen también las importaciones de materia prima. Al final, todos pagan menos impuestos y se convierte en un ciclo. Entonces, ¿cómo rompe ese ciclo de afectar a la capacidad de consumo? No es reduciendo el tamaño del Estado, no es con despidos masivos. Es al contrario, es inyectando dinero a la economía, es inyectando recursos para que los ciudadanos mejoren su capacidad adquisitiva, y por lo tanto son medidas contracíclicas. Lo que está proponiendo la Revolución Ciudadana no es una locura. Eso ya se lo hizo en otros países del mundo, Fabricio. Si usted revisa cuáles han sido las medidas, inclusive de países como Estados Unidos. Estados Unidos lo que hace es bajar las tasas de interés casi a cero para que esos recursos se puedan inyectar a la economía desde el sector privado. Aquí tenemos tasas de interés que van desde el 9 hasta el 29%. ¿Qué es lo que hacen también? Ellos inyectan alrededor de 700.000 millones de dólares de la Reserva Federal para la compra de bonos, y inyectan desde el sector público 700.000 millones de dólares. Lamentablemente en el Ecuador, precisamente esa mayoría oficialista con las otras fuerzas políticas, lo que hicieron en una ley del año anterior es evitar que se pueda disponer de la liquidez interna, de que se pueda financiar internamente el país. Y ese fue un error, ese es un tiro en el pie que hoy nos pasa factura. Es por eso que el presidente Rafael Correa lo que plantea es, primero, suspender el pago de la deuda, que son alrededor de 4.000 millones de dólares, y que esos recursos no tendrían que salir del Ecuador, no sacamos dólares y protegemos la dolarización. Lo que plantea es una inyección de 2.600 millones de dólares en gasto público para tener una medida contracíclica. Lo que plantea es financiarse con el Banco Central alrededor de 2.500 millones de dólares. También tener un manejo externo. Esto es fundamental, Fabricio. ¿Por qué es importante manejar el sector externo de la economía? Porque a través de la colocación de aranceles, de sobretasas, de salvaguardias, al tope de lo que dice la Organización Mundial de Comercio, nos permite blindar nuestra economía, nos permite que no salgan dólares de una economía dolarizada, que es fundamental tener dólares en la economía. Pero sobre todo cumple con 3 acciones. La primera tiene que ver con impedir la salida de dólares, porque cuando hay un arancel, una sobretasa, los importadores cuidan, ya no importan ciertos productos. Lo segundo, protege nuestra industria nacional, nuestra producción nacional.
7 de cada 10 empleos vienen de la pequeña y mediana industria, 7 de cada 10. Y también tiene una medida importante como es el ingreso monetario. Ingresan más dólares a la economía cuando usted pone salvaguardias, tasas, sobretasas o aranceles. Ese es fundamental. Ahí se podría recuperar alrededor de $1.000 millones con el manejo del sector externo y la colocación de un impuesto al patrimonio. De los que superan el $1 millón, se podría colocar un impuesto del 0.9%. Es decir, es evidente que hay un problema del sector externo, caen los precios del petróleo a nivel mundial, eso le afecta al Ecuador entre 2.400 y 2.900 millones de dólares, según informó el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, cuando hay una factura de por medio por la bajada del precio del petróleo, lo lógico es que alguien tenga, o quienes van a asumir esa factura. Y ahí la Revolución Ciudadana se ha puesto del lado de la gente, se ha puesto del lado de las grandes ¿Quiénes deben asumir la factura, asambleísta Juan Cristóbal Lloret? Gracias, Fabricio. La Revolución Ciudadana insiste en que esa factura tiene que ser asumida por quizás aquellos que han lucrado precisamente en estos 3 años de este gobierno. ¿A quiénes nos referimos? Es evidente. ¿Quiénes han lucrado, asambleísta Lloret? Es evidente, Fabricio, cuando usted revisa las cifras en el 2019, la economía decrece el 0.5%. Existe deflación porque afectaron a la capacidad de consumo. La deflación es del 0.7%. Pero hay un grupo o un sector que crece extraordinariamente. Nunca antes han tenido tantas utilidades. Y ese sector es la banca. La banca ha tenido utilidades por alrededor de 660 millones de dólares. Y es evidente que hay algunos otros sectores, el sector importador, al cual se le ha dado los privilegios de una economía de mercado, y es evidente que han tenido ingresos extraordinarios. Entonces, cuando hay una factura que pagar, lo lógico es que no lo paguen las clases populares, lo lógico es que no lo pague la clase media, sino los sectores más pudientes. Es por eso que planteamos un impuesto al patrimonio, es por eso que planteamos algunas medidas como Revolución Ciudadana, el 10%, por ejemplo, sobre las utilidades financieras de la banca en el año 2019. ¿Por qué no colocar, por ejemplo, el 25% de un impuesto a la remisión que hizo este propio gobierno y estos sectores políticos en el año 2019, en el cual se beneficiaron de 1.200 millones de dólares de no pago de impuestos, de exoneraciones, de exenciones o de remisiones, esta es la palabra, de remisiones, a las 15 empresas más grandes del país. Ahora, perdón que le interrumpa ahí, porque usted habla de remisiones. Mucho se ha dicho que en la administración anterior, en el gobierno anterior, se generaron 3 o 4 remisiones. ¿Por qué antes era bueno y hoy es malo? Bueno, Fabricio, porque es evidente, pues. Cuando nosotros teníamos un decrecimiento de la economía, cuando nos impactó la caída del precio del petróleo, eran condiciones distintas o muy similares en el precio a lo que está viviendo ahora, hoy recién el Ecuador. A nosotros nos afectó un terremoto de cerca de 8 grados en Manabí y eso le costó al país alrededor de 3.000 millones de dólares. Y en esas mismas épocas cayó el precio del petróleo a cerca de $20 el barril de petróleo. Y hay algunas diferencias entre la remisión hecha por la Revolución Ciudadana y la remisión hecha por Moreno. Primero por el contexto económico y segundo por cómo se dio esa remisión. Aquí hubo una remisión de todo, desde multas de tránsito hasta los valores pendientes en el SRI, es decir, hubo una remisión masiva. Pero sobre todo quienes se beneficiaron son las grandes transnacionales, las 15 empresas más grandes del país, la banca. Recuerdo que eran alrededor de 119 millones de dólares, si no me falla la memoria, los que se remitieron a la banca, la remisión que hizo la banca en este periodo. Las condiciones eran distintas y por lo tanto en ese momento la economía decrecía cerca del 2%, mientras en el 2018 la economía todavía tenía ese empuje de lo que se quedó de la Revolución Ciudadana y crecimos marginalmente cerca del 1%.
son circunstancias totalmente diferentes, distintas. Correcto. Era importante hacer esa diferenciación de todas maneras porque mucha gente se pregunta, ¿por qué antes sí y hoy no? ¿Por qué antes no y hoy sí? Hablando de las remisiones. Estamos dialogando con Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Alguna gente dice, claro, usted ha ido ha tratado de sustentar las propuestas que hace Rafael Correa desde el punto de vista macro, tratando de que la factura no paguen los que menos tienen. Pero también hay oyentes, gente que está en la sala con nosotros que se pregunta, bueno, pero también hay que hacer una contribución desde el lado de quienes ahora mismo forman parte de las instituciones, por ejemplo, de la Asamblea. Se hizo muy polémico esta propuesta de Mae Montaño, que finalmente no fue acogida por el Pleno de la Asamblea, de que aporten con 2 días de sueldo para la crisis. Creo que el tema fue en un primer momento no tan difundido como debió haber sido, porque entiendo que luego se decidió que los legisladores no aporten 2 días, sino el 15% de su sueldo, que es un valor que supera en más del doble a los 2 días de sueldo que había propuesto Mae Montaño. Pero alguna gente dice que se bajen el sueldo de los asambleístas, que aporten los asambleístas para poder enfrentar la crisis. ¿Qué le parece a usted, asambleísta Lloret? Mire, hay un momento de alta sensibilidad nacional por lo que está pasando, por lo que está viviendo los ecuatorianos. Todos debemos poner el hombro, todos, por supuesto, y en un sistema progresivo, el que más tiene, más debería poner. Por eso les decía, ¿dónde tiene que caer la factura? La factura seguramente deberá caer en los sectores más pudientes de la población, en aquellas personas que tienen patrimonios importantes sobre $1 millón. Pero no es menor la corresponsabilidad que tienen que tener todos los actores. Es por eso que la Asamblea Nacional planteó que exista un mínimo de contribución desde el 15% de las remuneraciones. Con esos recursos lo que hemos logrado es adquirir más de 22.000 kits que serán entregados a través del propio programa del gobierno en los próximos días, sobre todo para el sostenimiento de una medida que es fundamental, que es importante, que es el alejamiento social. Nosotros hemos visto y hemos sido sensibles ante lo que está pasando en el Ecuador, pero a mí me entran algunas dudas. Todas las luces o todas las críticas han ido a la Asamblea Nacional, y aquí yo tengo algunas preguntas. La Asamblea ya ha contribuido con un porcentaje mínimo del 15%, desde el 15%. Eso sirve para 22.000 productos alimenticios, insisto. Pero ¿cuál ha sido la contribución de los otros actores, por ejemplo? ¿Cuál ha sido la contribución del propio presidente de la República? El presidente de la República hasta hace no mucho tiempo, durante 3 años, recibió 3 sueldos del sector público, de su mismo patrono, 3 sueldos. ¿Cuánto ha aportado el señor Lenín Moreno para sostener estas medidas o para las acciones que se deriven de aquello? ¿Cuánto han sostenido o cuánto han aportado los funcionarios de este gobierno? Lo que se ha montado es una serie de troll center en contra de la Asamblea Nacional desde el propio gobierno, cuando esos actores también deberían contribuir. El salario de un asambleísta está a nivel de un subsecretario de gobierno, es decir, existen viceministros que ganan más, existen ministros que ganan más, existe el presidente de la República que ganan más. ¿Y qué pasa con las otras funciones del Estado? Nadie ha puesto el punto sobre la ESIS cuando se trata de un tema tan sensible como es el despojarse de parte de su remuneración, de parte de su salario para poder contribuir. Correcto. Como un tema de sensibilidad. Pero a la postre, Fabricio, esos recursos no son mayores en relación a todo lo que se necesita. A mí me parece mucho más importante, por ejemplo, también que el gobierno, en vez de pagar la deuda, los $320 millones, hubiese invertido esos recursos en el sostenimiento de la medida, en el sostenimiento del aislamiento o del alejamiento social. Claro, con 320 millones de dólares se hubiese podido mantener a la población por lo menos un mes y medio, sobre todo a la población que vive de su trabajo autónomo, a los pobres de los pobres, con alimentación para que puedan mantener la medida. Para eso evidentemente. Pero prefirieron pagar la deuda. Eso evidentemente está en el tapete de la discusión. Esas son las acciones que no las entendemos por parte del gobierno. Correcto. Asambleísta Lloret, en un minuto, por favor, porque se me terminó el tiempo. Hoy la Asamblea Nacional tiene previsto una sesión de pleno virtual para escuchar a Catalina Andramuño
y a Paul Granda. En un minuto, su expectativa sobre eso. Bueno, es parte del proceso de fiscalización, de control político, es lo que hemos venido insistiendo desde la Revolución Ciudadana, no solo la señora Andramuño, no solo el señor Granda, tienen que ir otros ministros porque necesitan responderle al país, hay inquietudes ciudadanas que todavía no han sido resueltas sobre el manejo de la crisis. Necesita ir el nuevo ministro de Salud, necesita estar presente el señor representante del MIES, el ministro del MIES, necesita estar el canciller también para responderle al país con respecto a un sinnúmero de inquietudes y medidas y acciones que se tienen que realizar, porque es evidente que el manejo de la crisis no ha sido el más adecuado por parte del gobierno nacional. Las cifras dan a conocer que nuestro promedio de víctimas mortales, con las cifras oficiales, entre comillas, porque hay un subregistro, nos da un promedio de mortalidad superior a lo que está pasando en América Latina. El promedio de América Latina es del 2.6%, el promedio de Ecuador es del 3.38%, con las cifras, insisto, oficiales, es decir, con los 93 fallecidos, cuando sabemos por las voces del propio gobierno que hay más de 100 muertos diarios en Guayaquil. Eso es espeluznantemente fuerte lo que está pasando Guayas y Guayaquil. Por lo tanto, tienen que responderle al país y lo tienen que hacer a través del ente que lleva el control político, la Asamblea Nacional. Tienen que decirle la verdad, tienen que transparentar las cifras ante los ciudadanos de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Y por último, para terminar, Fabricio, quizás la mejor enseñanza que nos deja el coronavirus, el COVID-19, es que las peores pandemias no son biológicas, las peores pandemias son morales, porque a través de esto nos permite sacar lo mejor o lo peor de las sociedades. De esto vamos a salir adelante juntos, los ecuatorianos y los ciudadanos, unidos, porque vamos a mostrar precisamente lo mejor de nosotros. Correcto. Asambleísta Lloret, gracias por el tiempo y por estos minutos. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Un abrazo, Fabricio. Gracias a ustedes. Buenos días. Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la Revolución Ciudadana, conversando aquí en A Primera Hora justamente sobre la situación económica, la emergencia sanitaria, las propuestas del expresidente Rafael Correa, que las escuchamos en el curso justamente de este espacio y que están allí para el debate público. 7 de la mañana con 20 minutos en A Primera Hora.